Todo el mundo que vio la boda púrpura pasó la semana siguiente haciéndose la misma pregunta. ¿Quién envenenó a Joffrey? Y la serie lo responde, fue Olenna Tyrell con la ayuda de Meñique, usando la joya del collar de Sansa. Caso cerrado, misterio resuelto. Pero hay una segunda pregunta escondida debajo de esa. Una pregunta que nadie se hace, y una vez que la ves ya no puedes dejar de verla. No quién envenenó al rey, sino por qué la mente más peligrosa de Poniente. Un hombre que nunca en su vida dejó que una amenaza lo tomara por sorpresa. Estaba en esa sala cuando pasó. Y no hizo absolutamente nada, porque Tywin Lannister fue a esa boda sabiendo todo lo que siempre sabe. Su red de información, sus consejeros, su lectura de la situación política. Por eso la pregunta no es si alguien envenenó a Joffrey. La pregunta es si Tywin Lannister lo vio venir y decidió dejarlo pasar. Y esto es lo que hace que esa pregunta sea tan incómoda. Tywin pasó cada escena antes de esta demostrando que procesa las amenazas más rápido que cualquier persona a su alrededor. Le ganó la partida a Robb Stark. Destruyó a los Stark antes de que pudieran destruirlo a él. Llegó a desembarco del rey en medio de una batalla y convirtió una derrota segura en una dinastía. Sin embargo, en el evento público más importante que su familia había tenido en años, rodeado de cada enemigo y aliado político que tiene, una conspiración se desarrolla justo delante de él. Y no la ve venir. Eso es lo que se supone que tenemos que creer. Y cuanto más lo piensas, más difícil se vuelve aceptarlo. Mira lo que pasa en el momento en que Joffrey empieza a ahogarse. La sala explota. Cersei se derrumba. Jaime se mueve. La guardia real corre. Cada persona en ese salón reacciona con urgencia inmediata y visible. Pero Tywin observa y la calidad de esa mirada, la quietud, la compostura en un momento que debería registrarse como catastrófico. No parece shock, parece reconocimiento, como un hombre procesando algo que ya llevaba un rato aceptando mentalmente. Compara su cara con la de Cersei. Cersei está destrozada, sin control, completamente real en su dolor de una manera que no se puede fingir. Es una madre viendo morir a su hijo. La reacción de Tywin es contenida, medida, y para un hombre que no actúa la compostura, que la reserva únicamente para situaciones para las que ya se ha preparado mentalmente. Esa calma en un momento de sorpresa genuina sería imposible, pero aquí es donde se pone realmente interesante. Porque para entender si Tywin pudo haber permitido esto, tienes que entender qué era realmente Joffrey para él en el momento de la boda púrpura. No un nieto que valía la pena proteger, un problema que amenazaba con destruirlo todo. Piensa en cada vez que Tywin intentó construir algo estable y Joffrey lo quemó. La masacre de los bastardos de Robert, hecha sin autorización, creando un desastre político. La humillación de Sansa Stark, destruyendo cualquier posibilidad de alianza con el norte. La crueldad pública en cada oportunidad provocando aliados, creando enemigos, demostrando una y otra vez que no había manera de razonar con él, controlarlo o aconsejarlo. Por eso cada vez que Tywin intentaba construir un legado, Joffrey llegaba con una antorcha. Pero hay algo aún más específico que eso, y esta es la parte en la que casi nadie piensa. Para el momento de la boda púrpura, Tywin ya tenía un reemplazo. Tommen, tranquilo, moldeable, completamente manejable. Un chico que sí escucharía. Un rey al que Tywin podría darle forma de verdad en lugar de simplemente intentar contenerlo. El contraste entre el problema que estaba en el trono y la solución que esperaba en la sombra no era sutil. Era el cálculo político más obvio de todo desembarco del rey. Y Tywin, que construyó toda su carrera sobre cálculos políticos obvios, vivía con ese contraste cada día. Entonces, cuando juntas esas dos cosas, la red de inteligencia de Tywin y la matemática política de la muerte de Joffrey, la pregunta deja de ser si Tywin se habría beneficiado. Obviamente sí. La pregunta pasa a ser si un hombre con ese nivel de conciencia situacional podía no haber recibido ninguna señal, ninguna advertencia, ningún pedazo de información que sugiriera que la amenaza era real. Y esa es la parte que se desmorona cuando la miras de cerca. Sin embargo, aquí es donde el contraargumento importa, porque ser creíble requiere ser honesto con el otro lado. El argumento más fuerte en contra de esta teoría es el escenario. Tywin nunca permitiría que un rey muriera en público en el banquete de boda de su propia familia, porque el caos que crea ese evento va completamente en contra de todo lo que Tywin valora. Orden, control, una sucesión sin crisis. La boda púrpura creó el mayor desastre político posible. Sospechas, acusaciones, Tyrion arrestado por un asesinato que no cometió, la alianza con los Tyrell desestabilizada. Nada de eso sirve a los intereses de Tywin. Nada de eso encaja con su metodología. Por eso la lectura más honesta es esta. Tywin casi con certeza no organizó la muerte de Joffrey. El método veneno en un banquete público es demasiado impredecible, demasiado caótico, demasiado visible para un hombre que prefiere la precisión y no dejar huellas. Sin embargo, la evidencia de que genuinamente no lo vio venir es mucho más débil de lo que asumimos, porque lo que se nos pide creer es que el hombre mejor informado de desembarco del rey, con acceso a la red de Varys, con su propia infraestructura de inteligencia, asistiendo a un evento para el que llevaba semanas preparándose, no vio venir una conspiración que estaba lo suficientemente bien organizada como para ejecutarse con éxito en medio de un salón lleno de testigos. Eso es mucho pedirle a cualquiera que se crea de Tywin Lannister. Por eso la pregunta que vale la pena hacerse es esta: no si lo organizó
aterrizó, sino si existe una versión de esto, una versión completamente consistente con todo lo que sabemos sobre quién es, en la que Tywin recibió información que sugería que la amenaza era real, evaluó la matemática política de si actuar sobre ella y concluyó que interferir no era lo que le convenía, porque en el mundo de Tywin, permitir que algo pase no es lo mismo que hacerlo pasar. Reconocer que un problema está a punto de resolverse solo y elegir no interponerse en el camino. No es culpa, es cálculo. Y el cálculo sin huellas es lo más Tywin que existe. No mató a Joffrey. Pero la idea de que un hombre que pasó 40 años sin perderse una sola amenaza, simplemente tuvo una mala noche en el evento político más importante del año. Esa es la parte que te sigue trayendo de vuelta a esta escena. Porque cuando ves a Tywin en esos momentos después de que Joffrey cae, mirando y sin moverse, con una compostura que el shock genuino no permitiría, lo que ves en su cara no es la expresión de alguien cuyo mundo acaba de derrumbarse. Es la expresión de alguien que ya sabía que el mundo iba a verse diferente por la mañana, y que ya había decidido qué hacer a continuación. Joffrey murió por veneno en una copa. Eso no está en discusión. La pregunta es si Tywin Lannister, el que dijo alguna vez que un león no se preocupa por las opiniones de las ovejas, alguna vez consideró a Joffrey como algo más que eso. Y si la respuesta es no, entonces lo que viste en la boda púrpura no fue un abuelo sufriendo, fue un hombre viendo cómo un problema se resolvía solo. Si llegaste hasta aquí, gracias de verdad. Deja tu respuesta en los comentarios. ¿Crees que Tywin lo sabía? De verdad quiero saber qué piensas. Dale like si esto cambió la forma en que ves la boda púrpura. Y suscríbete para no perderte el siguiente video. Tu apoyo de verdad ayuda a que el misterioso algoritmo me note. Nos vemos en el siguiente.